Básicamente, la intención de mi ponencia es llamar la atención y convocar. Aquí está lo más granado de la tributación nacional, están los operadores jurídicos, están los abogados especialistas y sobre todo los auditores y contadores sobre la necesidad de comprender, de ver esto, ver el árbol, pero también ver el bosque, ver la anormalidad institucional y darle una salida. Por eso es que la ponencia ya desde su título convoca a una constitución fachada, a una constitución de alguna forma trampa, ¿no? A una pseudo constitución en los términos de Giovanni Sartori, ¿no? Y una pseudo constitución que hasta el día de hoy ha permitido que continúe ese autoritarismo fiscal en Venezuela, que no es inopinado, no es nuevo. Recordemos la disposición transitoria quinta de la ordenanza que ordenaba en la Constitución del 99 la reforma de la relación jurídica tributaria bajo la premisa de convertirla en una relación de poder y no de derecho. Entonces ese autoritarismo fiscal ya viene desde el 99. Entonces, para mí la Constitución del 99 no nació con esa auténtica vocación emancipatoria, emancipadora, intuitiva de los derechos constitucionales. Es una constitución trampa, una pseudo constitución, y es la que permite hasta ahora esa reforma del impuesto sobre la renta y del Código Orgánico Tributario. Esa reforma que, por supuesto, la que nos hace surgir esa imagen ya no caricaturesca, sino más bien fantasmagórica. Leonardo, es una reforma fantasmagórica viendo cómo sufre en, digamos, el estrato económico de los destinatarios que han sido, por supuesto, selectivamente colocados en esa reforma en violación de otro de los principios de la tributación, como es la generalidad. La reforma del impuesto sobre la renta del 2014, 2015 y del Código Orgánico Tributario del 2014 ya de una vez nos hace surgir la imagen de ese legislador delegado, que para mí es un legislador absoluto, porque no tiene control, no se somete a controles de calidad y controles previos ninguno. Y, por supuesto, esa institución de la ley habilitante, decreto ley, permite, por supuesto, exteriorizar una competencia normativa no atada a ninguna dinámica de la urgencia y la necesidad y sobre la que no funcionan los pesos y contrapesos propios de la dinámica democrática. De modo que aquí se está comprometiendo los principios democráticos y de autoimposición. Ya planteamos entonces el dilema del antagonista de este legislador delegado, es el legislador racional. En Venezuela no existe el legislador racional. Por eso convoco a los operadores jurídicos a que den respuestas sobre la base de la inexistencia de un legislador racional, de un legislador omnicomprensivo, de un legislador que es el pater familia, el que funciona y que sus proyectos de ley y sus leyes de ferenda está sustentada sobre la existencia de la racionalidad, de la armonización de las políticas. Bueno, probablemente esto le suene como una especie de didáctica constitucional para estados fallidos, didáctica constitucional para sistemas tributarios fallidos, y en efecto tenemos un sistema tributario fallido. Un sistema tributario que no funciona sobre los elementos de racionalidad. Y de modo que esa didáctica a mí, y perdonen que sea, probablemente suene trillado, ¿no? y cansino, pero es necesario recordar esto, volver a esta didáctica. ¿Qué son esos principios de lo que van a escuchar hoy, durante el día de mañana seguramente, los principios constitucionales de la tributación? Esos principios no son otra cosa que normas fundamentales que fundamentan otras normas, son elementos axiológicos que no requieren ningún fundamento axiológico que lo justifique, de modo tal que no son otra cosa que derechos, son derechos, el derecho al mínimo vital, el derecho a la capacidad contributiva, el derecho a la legalidad, a la reserva de ley, a la tipicidad, a la progresividad, son derechos y como derechos dotan de fundamento jurídico a otras normas. Establecen objetivos y fines a esas normas. Sus disposiciones de desarrollo, por supuesto, no pueden rebajar el contenido constitucionalmente declarado. De modo que surge evidente la inderogable preferencia de la norma más favorable, principio pro homine, pro libertatis,
pro personae, todo como quieran definirlo. Y sobre ellos, por supuesto, son predicables la dogmática jurídica. Otro dato importante, que esos principios, esos derechos de la tributación son extensibles a las personas jurídicas. ¿Qué es lo fantasmagórico de la reforma? Y me voy a concretar al impuesto sobre la renta. Es esa regulación selectiva, personalista, individualizada, que vulnera, pues, echa por tierra la generalidad de la tributación. En el caso de la alícuota del 40% proporcional al impuesto sobre la renta a los bancos, seguros, reaseguros, la exclusión del sistema de ajuste por inflación, también selectivo a los contribuyentes especiales, la designación sublegal de sujetos pasivos y la fijación de alícuotas y porcentajes de retención por vía sublegal, el establecimiento selectivo de alícuotas distintas para determinados sujetos pasivos o sectores económicos, por supuesto, esto en franco dirigismo fiscal. Ya la tributación no estaría sustentada sobre elementos de generalidad y racionalidad, sino sobre la voluntad pura y dura del legislador, o del legislador delegado en este caso, que es un legislador imperfecto. Pasando rápidamente, vemos esta fantasmagórica figura de la alícuota del 40% proporcional en el caso de los bancos seguros y reaseguros. Es una regulación selectiva que contraviene, por supuesto, la naturaleza y finalidad de los impuestos, como el impuesto sobre la renta, que son progresivos. Y esto genera, porque las violaciones a la legalidad no digan, bueno, se quedan ahí en elementos formales, no, eso es consustancial a violaciones de carácter material. Cuando se viola la legalidad, eso por supuesto conduce a la violación de elementos materiales, de los principios de justicia tributaria. Y por supuesto, esta regulación conduce a la violación de la progresividad y a la violación de la igualdad en y ante la ley, creando una situación discriminatoria al tratar capacidades tributarias iguales de forma distinta. Por supuesto, ya lo explicó el relator y lo dijo muy bien, la cuestión de desaparecen los tramos gravables, siendo que el tramo superior del 34% a las personas jurídicas y asimiladas estaría en este caso respetando la determinación de la base y la cuantificación de la base imponible. En el caso del 40% proporcional, deja de ser la representación de la valoración de la idoneidad para contribuir, de esa fuerza económica, no se mide, no se censa. Y la consecuencia es, por supuesto, que se grava a un sujeto selectivamente en cuanto tal, en cuanto homo economicus, y se prescinde de la vinculación de ese sujeto con su verdadera disponibilidad de la capacidad económica, la verdadera capacidad económica real y efectiva del contribuyente. Otro de las grandes patologías o tetralogías o disfuncionalidades fantasmagóricas de esta reforma del impuesto sobre la renta es la exclusión subjetiva, selectiva del impuesto sobre la renta, del ajuste por inflación, en el título 9. Por supuesto, ello se traduce en una inconstitucional deslegalización, se usurpa el rango de ley, quebrantando, por supuesto, la congelación y la prohibición de innovar, la congelación del rango y la prohibición de innovar. Y viola el artículo 3 y por supuesto, el artículo 317 que exige la tipicidad exhaustiva y la reserva de ley. ¿Por qué? Bueno, porque los sujetos pasivos calificados como especiales no son una subjetividad típica. No fue creada por el legislador, sino por instrumentos sublegales. No es capaz de superar un test de proporcionalidad. Y, por supuesto, esta figura es una figura absolutamente discrecional, arbitraria y, por supuesto, ilegítima. Y eso conduce, la violación a la reserva de ley, a la congelación del rango. Esta deslegalización conduce, por supuesto, a la violación del principio de igualdad en y ante la ley,
y por supuesto, a la violación de la capacidad contributiva, del derecho a la capacidad contributiva real y efectiva. Otra de las disfuncionalidades advertidas es, por ejemplo, la posibilidad de que se designen y se fijen porcentajes de retención y se designen responsables, sujetos pasivos, a través de actos sublegales. Por supuesto, la posibilidad de que se establezcan alícuotas para determinados sujetos pasivos o sectores económicos. Esto es altamente selectivo y violatorio de la generalidad y la igualdad tributaria. Me dicen que ya no tengo más tiempo. En todo caso, lo que vine a hacer, quiero terminar de hacerlo, es esto. Preguntarle a ustedes, operadores jurídicos, a todos los jueces que están acá, a los auditores, a los abogados, ¿qué hacemos cuando las garantías jurídicas formales? Interpuse un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, una acción popular en el 2015 para tratar de revertir, que se restableciera la situación jurídica infringida en el caso de la exclusión del ajuste por inflación. Después se extendió a los contribuyentes especiales, en el caso de los bancos, seguros y seguros, y al día de hoy no ha habido decisión. Se admitió, pero no ha habido decisión. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay situaciones jurídicas infringidas que traspasan sobradamente el umbral de injusticia? Recordarle que el derecho no termina ni comienza en la ley, en el derecho positivo estricto. Y la única lectura válida, incluso para las reglas contables, que son normas técnicas, es leerlo a la luz de la Constitución. De modo que la idea es, pues, recabar las buenas voluntades y entender que estos derechos de los contribuyentes son posiciones preferentes y que hay que buscar una base enunciativa amplia que permita la racionalidad jurídica mínima. Y en este caso es restablecer la efectiva vigencia de la Constitución frente a una legislación que contraría los valores, principios y garantías democráticos y menoscaba los derechos humanos. Muchas gracias.